Buenas noches a todos mis amigos que pueden ver este video en vivo. Voy a grabar recientemente, digamos el día de ayer estuve conversando con el chino Enoch referente a situaciones que han sucedido en Nicaragua en relación al narcotráfico y algunos personajes que han caído presos recientemente por la dictadura, que son del círculo de hierro de la seguridad del Estado y que supuestamente han caído presos como opositores ahora a Ortega, cuando ninguno de ellos en realidad es opositor a Ortega, simplemente es para lavarles la cara. ¿Qué pretende Ortega? Probablemente que estas personas que están vinculadas al crimen organizado internacional, probablemente de esta manera Ortega está desligándose supuestamente de ellos, metiéndolos presos por actos de corrupción, cuando en realidad ni están presos ni tampoco los están juzgando por eso, sino que sencillamente les están tratando de lavar la cara, o más bien el régimen está tratando de lavarse la cara desvinculándose de estos criminales que fueron de la seguridad del Estado y que al mismo tiempo no solo fueron de la seguridad del Estado, sino con fuertes vínculos en el crimen organizado internacional. Una de las conversaciones que tuvimos fue acerca de uno de los elementos de la seguridad del Estado que, hastiado de todos los crímenes que se cometieron en, digamos, en el primer régimen del Frente Sandinista, en el poder de su tiranía, uno de estos personajes fue el capitán Álvaro Valdizón Avilés, quien se le encargó, digamos, hacer investigaciones referente a los crímenes de la Navidad Roja y otros crímenes. Y entonces él, digamos, lo que hizo fue, al descubrir tantas barbaridades, escapar de Nicaragua hacia los Estados Unidos, y aquí hizo unas fuertes denuncias referente al crimen organizado y también al crimen organizado y referente digamos, a los crímenes frente sandinista. Entonces, este señor Álvaro Valdizón Avilés, una de las cosas que descubrió fue en una conversación con un señor Albequeira, que era un chileno, que de los internacionalistas que estaban en la seguridad del Estado, descubrió que había nexos con el narcotráfico por una conversación, un rumor que este hombre estaba comentando, digamos, en una reunión ahí de gente de la seguridad del Estado en una fiesta. Entonces, el capitán Álvaro Valdizón Avilés se lo comunicó a Charlotte Bartodano Egner, que era el asistente del ministro del Interior, Tomás Jorge Martínez. Entonces, Charlotte Bartodano le dijo de que la próxima vez que escuchara algo referente al narcotráfico no se lo comunicara a nadie más que a ella, al ministro del Interior, el comandante Tomás Jorge Martínez, y que también se lo comunicara a Franco Montealegre Callejas, que era otro de los hombres de confianza de Tomás Jorge Martínez. Curiosamente, es la primera mención que se hace de Franco Montealegre Callejas referente a el narcotráfico. Un tío de él, Rafael Ignacio Montealegre Salazar, conocido como Fay Fay, durante el periodo en que Franco Montealegre Callejas llegó a ser director de la Policía Nacional, este señor, Rafael Ignacio Montealegre Salazar, se descubrió en su finca Los Valientes, en la parte de la finca de él, que son 100 manzanas, se descubrió un cementerio de carrocerías de vehículos que habían sido robados en Centroamérica. Inmediatamente llegó una orden de la Policía Nacional al jefe de la Policía Departamental de Chinandega, un memorándum que no se siguiera investigando sobre el caso, que no se le informara nada a los periodistas, pero uno de los periodistas publicó en los diarios de circulación nacional, creo que fue en la prensa, se publicó, ¿verdad?, la noticia referente a estos vehículos que se habían encontrado en la finca Los Valientes de Rafael Ignacio Montealegre Salazar. Hasta ahí la noticia, porque nunca se vinculó, nunca se dijo de quién eran verdaderamente los vehículos robados en Centroamérica, que estaban ahí las carrocerías enterradas, como un cementerio de vehículos robados. Resulta que yo hice una investigación referente al caso, por aparte, digamos, del gremio periodístico, porque el gremio periodístico de Chinandega, la mayoría, lo que recibieron un informe semanal los lunes de la policía, y era un informe, digamos, acomodado a los intereses de esta gente ligada al crimen organizado. Resulta que los
vehículos en realidad pertenecían a dos coroneles hondureños, al coronel Wilfredo Leva Cabrera, que era el jefe del cartel de la droga en el Atlántico de Honduras, era capo del robo de vehículos de Centroamérica, era un coronel de tropas hondureñas, y el otro era el coronel David Abraham Mendoza Espinosa. Este coronel era de la inteligencia de la policía hondureña. Pero estos dos capos eran pequeños en relación a que eran, digamos, o estaban en la escala menor a otro capo, que era el que en realidad dirigía los tentáculos desde Guatemala y desde México hacia Centroamérica, tanto en el robo de vehículos como en el narcotráfico. Resulta que eh, estos vehículos que estaban ahí enterrados, se les sacaban los chasis, los motores, ¿verdad? Se les sacaban y otras piezas muy importantes de los vehículos y se les cambiaban los números de serie. Estos eran enviados a dos talleres. Uno de esos talleres estaba ubicado para aquellas personas que son de Chirandea, que se ubiquen. Hay un indio en un parquecito de entrada al viejo. En vez de seguir recto a la entrada al viejo, hay una curva a la izquierda, la cual va a dar a Potosí. Como a 300 metros de ese parquecito, a mano derecha, hay un taller que lo manejan dos ciudadanos, que se llama Manuel Sequeira Blanco y el otro es Eduardo José Sequeira Blanco, conocido como el Che. Resulta que este Manuel Sequeira Blanco estuvo detenido, vinculado con ese robo de vehículos de Fai, pero solamente unas pocas horas allí en la sede de la policía del Viejo. Y pues ahí llevaban a ese taller las partes de los vehículos para cambiar los números de serie en ese taller. Y el otro taller está ubicado en Chinandega, en la ciudad de Chinandega, de Casapela, cuadra y media al norte. Este taller lo manejaban tres hermanos, uno de ellos se llama Dagoberto Blanco. Tanto los dos mencionados del Viejo como el de Chinandega, todos ellos son sobrinos del comandante David Blanco, que es el que se robó estos talleres del BREC, que era un taller del ejército, y se los robó también unas partes del sistema penitenciario que tenía su propio taller. Todas estas cosas se las llevó a los sobrinos y así, digamos, quedaron esto en manos de estos sobrinos. Y curiosamente en esos talleres era donde Rafael Ignacio Montealegre Salazar iba a dejar las piezas de los vehículos para que le cambiaran los números de serie. Otra cosa interesante es que también este David Abraham Mendoza Espinosa, posteriormente, allá por el año 2002, fueron capturadas tres personas vinculadas al robo de vehículos en Centroamérica. Uno de ellos era Rafael Ignacio Montealegre Peralta, conocido como Faicito, hijo de Rafael Ignacio Montealegre Salazar, y el otro era Alberto Uvilla Gastiazoro, cuñado de Piero Cohen. Resulta que ambos habían estado robando vehículos, fueron capturados por la policía, la juez Rosabelia Vaca Cardosa y el comisionado de la DIC, Eric Brene, hacen unas declaraciones que fueron publicadas en el Nuevo Diario y en la prensa, las cuales dicen de que estos vehículos, encontrados a este par de sujetos, a Faicito y Alberto Villa Gastiazoro, o sea, Rafael Ignacio Montealegre Peralta, estos vehículos habían sido caleteados para el tráfico de drogas. Es decir, ahí tienen otro vínculo. Pero también en una finca allá por Cañalipe, en el municipio de Villanueva, había una finca que se llama Equipula, dividida en tres partes. Una parte pertenecía al coronel David Abraham Mendoza Espinosa, donde encontraron 7 vehículos robados y 180 novillos del Banco del Café, que estos fueron trasladados, un ganado del Banco del Café. Este ganado fue trasladado a la subasta por Carlos José Vega González, que es una de las personas vinculadas también a Fai y protegido del fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña. Quiero recordarles que este fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña es el mismo delincuente fiscal que juzgó a Violeta Barrios de Chamorro, perdón, a Cristiana Chamorro, hija de doña Violeta Barrios de Chamorro. También condenó a los miembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y a los obispos, entre ellos pues al obispo Álvarez. Resulta pues que este mismo fiscal, ¿verdad?, que había sido policía, había sido juez en el Rama,
enemigo personal mío y enemigo personal de mi hermano Horacio Sequeira, porque Horacio lo denunció ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia de que cuando fue juez en el Rama había favorecido 50 casos de narcotráfico. Y bueno, a partir de ahí, ¿verdad? Empezó la persecución de este fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña y señalaron oficinas para oír notificaciones contra mi persona en la oficina de Rafael Ignacio Montealegre Salazar, conocido como Fai. Es decir, cuando se da el caso del hijo de Fai con Alberto Villa en el robo de vehículos con este coronel David Abraham Mendoza Espinosa, ya este fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña estaba en el departamento de Chinandega como fiscal departamental y en vez de acusar a estos delincuentes, lo que hicieron fue protegerlo. Incluso llegó a la policía de Chinandega, llegaron llamadas de diferentes personalidades famosas, ¿verdad?, pidiendo libertad para estos delincuentes. Entre ellos llamó Roberto Rivas Reyes, que era el presidente del Consejo Supremo Electoral, pero es que también después les voy a explicar cuál era el vínculo de Roberto Rivas Reyes y el interés con esta gente, también de Pablo Uvilla, que era el ministro de Correo, y de Piero Cohen, entre otras personas, y también de un jefe policial de León, favoreciendo, digamos, a los delincuentes. Resulta que otra cosa que me llama la atención, que se dio también en esta época, fue que fue capturado un señor, apellido Hernández, que conducía un furgón de la OCAL de Managua a la Gemina Chinandega, transportando la materia prima para hacer la harina del pan. Y esta OCAL es una empresa de los lacayos de Managua y era trasladada a la Gemina, que el gerente de la Gemina era en esa época Salvador Uvilla Gasteazoro, conocido como el Cachureco, cuñado de Piero Cohen. Resulta que este señor, ¿verdad?, que transportaba este furgón con esta materia prima, le encontraron 1.200 kilos de coca cuando el camión fue requisado en el empalme, no recuerdo ahorita el nombre de este empalme, que está cerca de Telica. Resulta que este señor fue acusado, 25 años de cárcel, se le condenó, después salió a menos de 10 años. Pero lo curioso y lo interesante es que no fue investigada ni la empresa OCAL, ni las Geminas, ni sus principales, digamos, manager o gerentes, que eran, digamos, los propietarios de la harina y misteriosamente, pues, dentro de esa harina aparecieron 1.200 kilos de coca. Esto, ¿verdad?, me llama poderosamente la atención. Este mismo Salvador Uvilla Gasteazoro es hermano mayor de Alberto Uvilla Gasteazoro, que es el que estaba vinculado con Faicito, Rafael Ignacio Montealegre Peralta, en el robo de vehículos. Una cosa que estaba platicando yo con unas personas era acerca de el cardenal Miguel Obando y Bravo, de por qué se pasó de ser un opositor, pasó a ser, digamos, un sandinista. Resulta que esto ya es de vieja data. Allá en tiempo de Somoza, la mamá de Roberto Rivas Reyes, que era hija de un general de la Guardia Nacional, esta señora era secretaria del obispo Obando y Bravo, Miguel Obando y Bravo. Y ella tenía un alto puesto en el gobierno de Somoza. Allí en ese puesto que tenía cometió un desfalco. Resulta que el jefe de la OSN, que era la Oficina de Seguridad Nacional de Somoza, el general Samuel Jenny, la detuvo y no solo la metió presa, sino que además dio la noticia. Y entonces esto fue noticia nacional, enojado el cardenal Miguel Obando y Bravo, porque a su secretaria la habían denunciado, digamos, públicamente, no pudieron tapar el caso. Se enojó tanto con Somoza que no volvió a recibir nunca más ningún regalo de Somoza, que anualmente le enviaba un Mercedes-Benz de regalo. Esto disgustó de por vida al obispo, que a partir de entonces algunas personas lo han llamado el comandante Obando y Bravo, porque se hizo comandante, digamos, a favor de los sandinistas, y por eso lo hemos vinculado, que los sandinistas lo pidieron como un respaldo cuando ellos tomaron el Palacio Nacional allá en agosto de 1978. Tal vez recuerdan, ¿verdad?, eso que sucedió en esa época.
Resulta que esta secretaria de Wandy Bravo, pues se dice que es la mamá de Roberto Rivas Reyes, se dice pues que este Roberto Rivas Reyes era hijo del obispo Wandy Bravo, que después él fue nombrado, se le consagró como cardenal de la Iglesia Católica. Pero bueno, el tipo era un zángano, aunque hubiera sido cardenal, era un zángano por sus vínculos políticos. Eh, ellos tenían, este cardenal tenía un ONG llamado Coprosa y quien se lo administraba era Roberto Rivas Reyes y su segundo al mando era Eduardo Ubilla Gastiazoro. Ella es el tercer miembro de esta familia, este Eduardo Ubilla Gastiazoro. Además se lo llevó al Consejo Supremo Electoral junto con Roberto Rivas Reyes, que llegó a ser presidente del Consejo Supremo Electoral. Resulta que en Coprosa ellos introdujeron cientos de vehículos sin pagar impuestos. Estos vehículos eran de unos narcotraficantes, unos delincuentes que quebraron el Banco del Café y el Interbank, conocido como los Centeno Roque. Alex, Saúl y, bueno, era un tercer hermano, eran tres. Estos Centeno Roque, y tenían una hermana además que se llama Marta, que era también la esposa de un tipo que había sido condenado como por 1.000 kilos de coca. Resulta que estos Centeno Roque eran testaferros de Humberto Ortega y de Bayardo Arce Castaño. Y ellos, digamos, entraron en tratos con el cardenal Miguel Obando y Bravo, le regalaron varias camionetonas a los obispos, incluso al obispo de León. Bosco Vivas Robelo agarró una, Eddy Montenegro fue el otro obispo que le regalaron una camionetona, pero como lo tenían cogido por el asunto de la delincuencia que cometieron, entonces, debido a esa delincuencia que cometieron, estaba, digamos, Roberto Rivas Reyes, que podía caer preso. Y entonces lo que hicieron fue comprarlo. No vas a caer preso, pero sirvió, digamos, para parte del fraude electoral que permitió el regreso de Daniel Ortega al poder de nuevo en Nicaragua. Bueno, digamos, interesante. Ahora, este mismo Eduardo Ubilla Gastiazoro también se vio vinculado con Bayardo Arce en una estafa piramidal conocida como Ágave Azul. No sé si algunas personas recordarán esto, incluso hasta comisionados de la policía estuvieron involucrados. Al final no perdió ni Bayardo Arce, no perdió ni Eduardo Ubilla, ni perdió tampoco los comisionados su dinero. Los que perdieron fueron los de abajo. Ellos se les avisó, retiraron su plata, y los que perdieron son los que no sabían y habían, digamos, invertido en este agave azul. Es curioso, ¿verdad? Esto que pasó. Ahora, referente a otras cosas, digamos, que han sucedido en Chinandega, no sé si algunas personas recordarán que en una ocasión se robaron un cabezal, un furgón que transportaba 500 kilos de coca. Se lo robó el chofer. Este chofer era apellido Acosta. Este muchacho, eh, Acosta era cuñado del capitán jefe de tránsito de Chirandega, que era José Areas. Estos vivían allá en el lado de la Grecia, ¿verdad? Resulta que este muchacho, cuando se roba los 500 kilos, con el furgón, el furgón lo fue a dejar a una finca, a un lugar llamado Las Cocinas, allá en la falda del Casita o el Chonco, y trasegaron la droga a otros camiones, quemaron el camión, y el camión, en vez de llevarlo a la policía, cuando la policía lo descubrió quemado, ¿verdad? Lo que hicieron fue llevarlo al taller de este mismo Eduardo José y Manuel Sequeira Blanco, que es el taller que está allá por el Viejo, en la ciudad del Viejo, y que son sobrinos del comandante David Blanco, comandante, digamos, que fue un alto cargo del Ministerio del Interior allá por los 80, en Chinandega. Resulta que a raíz que se roban, se tumban estos 500 kilos al narcotráfico. Los narcotraficantes de Guatemala enviaron unos sicarios. La policía dijo que los sicarios eran de Colombia para distraer, pero en realidad eran guatemaltecos. Y contrataron incluso a unos chinandeganos como sicarios, entre ellos a un tipo conocido como Cheche Díaz, que vivía frente a los billares de Rabadilla, llamado Pedro Díaz Quesada, pero más conocido como Cheche Díaz. Resulta que este fue el que secuestró a los padres del chofer que se robó los 500 kilos de coca, y
secuestró al papá y al cuñado del chofer, del muchacho que Acosta. Los asesinaron allá en el casita, pero también le habían secuestrado a dos hermanas al muchacho a Acosta. Le secuestraron a dos hermanas, pero fue otro grupo de sicarios contratados por ellos mismos. Curiosamente lo llevaron a una finca, Poneloya, y al verlas tan bonitas, las muchachas les dio pesar asesinarlas porque esa es la orden que habían recibido de asesinarlas. Lo que mejor prefirieron pedir un rescate por ella, y pusieron, digamos, un parque de ahí de la ciudad de León, el lugar donde iban a dejar el dinero botado, y ellos lo iban a pasar recogiendo después. La policía los capturó y así, digamos, lograron rescatar a las muchachas que estaban secuestradas en esa finca en Poneloya. Lo curioso es quién es el que manejaba, o quién era el dueño de esa finca. Resulta que era un chirandegano llamado Arturo Cano Díaz, que por cierto, Arturo Cano Díaz es primo de Paquito Díaz, el consuelo Daniel Ortega y jefe de la Policía Nacional de Nicaragua actualmente. Entonces, ahí estuvieron secuestradas en la finca de él y curiosamente, este señor, de quien les estoy hablando, digamos, él decía que su padrino le había dejado unas propiedades, Arturo Cano Díaz le había dejado unas propiedades y su padrino decía que era Arturo Montealegre Seidel. Y contrató a un abogado llamado Rafael Ignacio Montealegre Salazar, conocido como Fai, para que gestionara ante el ministro de Hacienda, que era su primo, Eduardo Montealegre Rivas, para que lo indemnizaran. Y bueno, vivieron varias indemnizaciones con propiedades falsas que supuestamente se ponían como víctimas cuando ellos nunca fueron víctimas. Ellos fueron grandes sandinistas durante los 80. Resulta que, bueno, es parte de la corrupción, ¿verdad?, que sucedió en Nicaragua. Pero una cosa curiosa, ¿verdad?, cuando le tumban la droga, entre las personas que estaban vinculadas estaba Ramiro Jaén, que era el jefe del sistema penitenciario, un gran sandinista. Ramiro Jaén era hermano de aquel Marcio Jaén que estuvo preso junto con Tomás Borges Martínez allá en tiempo de Somoza, ¿verdad? Y resulta que Ramiro Jaén le mataron a la esposa, porque también ella estaba vinculada a esto. Este fue un caso, digamos, conocido en Chinandega. Ella vivía allá por el cementerio de Chinandega, muy cerca del cementerio, y uno de los sicarios que llegó pues fue Cheche Díaz. Posteriormente, a quien acusaron fue al que andaba huyendo, que más bien era socio de ella, que era el muchacho Acosta. Era cómplice de ella, y a él fue al que condenaron por la muerte de la esposa de Ramiro Jaén, que lo cual pues no era cierto, pero hasta ahí se ve, digamos, la corrupción de la policía de Nicaragua, digamos, condenando a alguien que en realidad no había cometido el crimen. No recuerdo en realidad cómo esta señora era apellido Lira, Andrea Juárez Lira, así es. Entonces, ella fue asesinada por Cheche Díaz, y al que condenaron fue al otro, al que andaba huyendo, que fue Acosta, que después lo capturaron y le clavaron ese delito, el cual no lo había cometido. Curiosamente también Cheche Díaz tiene parentesco con Paco Díaz, el jefe de la Policía Nacional actualmente, y ahí se puede ver, digamos, los vínculos del narcotráfico con toda esta gente. Posteriormente les voy a contar otros casos del narcotráfico, de cómo los hermanos Orejuela, que eran del cartel, de uno de los carteles de la droga de Colombia, secuestraron un avión de la Costeña. Este avión de la Costeña eran socios unos caballeros, que eran unos cubanos batistianos de aquí de Miami. Secuestraron el avión y para trasladar a uno de estos Orejuela que estaban, Rodrigo Orejuela, que estaban escondidos allí en Nicaragua, huyendo de Pablo Escobar Gaviria, que era el jefe del otro cartel enemigo de ellos. Y Rodríguez Orejuela dieron $1 millón por este avión de la Costeña que secuestraron, y este dinero se lo dieron al Cuervo. Este es el que supuestamente había caído preso, que fue segundo jefe de la seguridad del Estado de Nicaragua. Era el Estado Mayor de la Jefatura Nacional de la Seguridad del Estado, muy cercano a Daniel Ortega. Y claro, como saben que estas cosas, yo las denuncié en mi libro, Los cimientos de la tiranía, y tratando de lavarse la cara, el régimen lo mete preso, aunque sea de mentira, de puro fight, como dicen algunos, ¿verdad?
para, digamos, hacer creer a la gente que el sandinismo se está desvinculando de esto, cuando en realidad el $1.000.000 que le dio el narcotráfico por el robo del avión sirvió para financiar la campaña electoral del Frente Sandinista ya en 1996. Bueno, hasta aquí, digamos, les voy a hablar sobre este tema. Posteriormente les voy a profundizar sobre el caso del avión de la Costeña y otros temas más que voy a empezar a dar a conocer referente a los vínculos del narcotráfico del Frente Sandinista con, con todos estos delincuentes. Ha estado con ustedes el licenciado Franklin Sequeira Argeñaz. Todos estos datos aparecen en mi libro Los cimientos de la tiranía, que es un libro que además lo estoy traduciendo al inglés. Aquí tiene 550 páginas, 575 páginas tiene ya en la nueva versión, pero en inglés va a tener como 600 páginas, que también lo estamos traduciendo al inglés para darlo a conocer. Pues bueno, pronto les estaré transmitiendo un nuevo video. Gracias por todas aquellas personas que se han tomado el tiempo de verlo y pues estaré con ustedes pronto de nuevo. Muchas gracias.